Hola a todos, les doy la bienvenida. Estamos esperando que se conecten unas cuantas personas más para dar inicio al en vivo. Muchachos, mientras Santiago nos acepta para empezar el live, quiero recordarles que esta es una iniciativa de estudiantes para estudiantes, entonces las puertas están abiertas para cada uno de ustedes. Si en algún momento deciden traer un tema, pues a este en vivo para compartir con las demás personas, nos pueden escribir en las historias, responder las historias o nos pueden escribir a la interna. Buenas, aló, ¿me escuchan? Sí se te escucha. ¿Me escucha bien? Sí. Quisiera que alguno de los que nos están viendo confirmen que también sale el sonido o la imagen. ¿Me escucha bien? Sí se ve bien, Santi. Listo, magnífico. Están confirmando entonces que sí y listo. Bueno, no sé si te parece que Bueno, iniciemos ya. sí, vamos a darle inicio ya. Santi, trata de ubicar un poco mejor la cámara, cosa de que se te vea el rostro. Así, Sí. Bueno, antes de que Santiago empiece pues con su ponencia, quiero presentárselos. Él se llama Santiago Yepes, es un miembro activo de el Semillero de Derechos Humanos, PDHULBQ. Además, cursa cuarto año en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Barranquilla. Asimismo, pues ha tenido una experiencia en diferentes congresos, pues haciendo ponencias en diferentes partes y pues ajá, aquí los dejamos pues con él para que aprendan mucho y se nutran de sus conocimientos. muchas gracias Nancy por esta presentación. Eh, bueno, antes que nada, agradecerte a ti, a todos los organizadores, a Valentina, a Saray, por ahí también las veo conectadas, que han hecho posible toda esta actividad en medio de esta problemática, en el cual nosotros los estudiantes hemos sido los principales protagonistas y espero que podamos seguir este proyecto y llegar a muchos más estudiantes. Inclusive en estos 2 días que hemos tenido, ya hemos visto gente de México y de Argentina. Entonces es muy, de verdad, satisfactorio poder lograr el principal objetivo de este proyecto. Bueno,
el tema que me ha correspondido para el día de hoy es la responsabilidad del Estado legislador y los efectos que pueden tener o que se puede presentar en raíz a la problemática del COVID-19, que pues para nadie es un secreto el contexto en que nos encontramos. Antes que nada, quiero que salgamos de esa imagen tan sesgada que tenemos de lo que se entiende por Estado legislador. Normalmente cuando hablamos de legislación nos referimos inmediatamente al Congreso de la República, pero ese sería sola y únicamente en el aspecto formal de lo que se entiende por legislación. Pero recordemos también de que en el aspecto material existen otro tipo de documentos jurídicos que cumplen con esta categoría de legislar materialmente, en términos muy prácticos, más allá de lo que diga de esa famosa teoría de separación de poderes, pues materialmente lo que hacen es legislar. Y tales son los decretos con fuerza de ley, y específicamente para contextualizarnos, pues el estado de excepción que ya fue hace 2 semanas decretado por el presidente de la República, en el cual adquiere facultades extraordinarias para legislar, y bajo este mismo orden de ideas se entiende que cualquier actividad que bajo este estado el presidente, cualquier decreto, el presidente expida, tendrá esta característica material de ser un documento de legislación, así decirlo. Bueno, el tema es muy controversial. Primero que todo, el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional se han puesto de acuerdo en cuanto a unificar criterios de qué es o cómo se podría adquirir una responsabilidad del Estado legislador. Primero que todo, la pregunta ¿es posible? Y en su defecto, ¿bajo qué modalidades sería posible esta eventual responsabilidad? Es necesario entonces hacer un pequeño recorrido histórico por temas de tiempo, de verdad va a ser muy, muy breve, muy conciso, de cómo nació esta figura y de cómo se presentó en los lugares en los que nació la misma figura. Nadie sabe también de que el derecho administrativo en su mayoría nació en Francia, y esta figura no es ajena a este estado. Y el primer caso de responsabilidad, o más bien el primer intento que se tuvo de responsabilidad administrativa, pues antes las únicas relaciones que se podían concebir eran entre particulares, y era totalmente inconcebible el poder pensar que yo, administrado, puedo sentarme dentro de un proceso contra la administración. Pero bueno, se sentaron varios precedentes, el caso Blanco, el caso Otero, entre otros, en el cual por primera vez fue posible llevar a una posible responsabilidad administrativa y en problemas entre Estado y administrado. En 1835 hubo el intento del Estado legislador de impartir por primera vez su responsabilidad, en cual una ley monopolizó la producción de tabaco en toda Francia, y hubo varias personas afectadas, puesto que ya tenían su fábrica de tabaco, y se vieron en la obligación financiera, pues esto les ocasionaba un gran perjuicio el cierre de su fábrica, la monopolización del Estado por parte de esta actividad, el demandar a esa ley mediante el Consejo del Rey, lo que teoría que se evolucionó a lo que hoy conocemos como Consejo de Estado, y como tal se hicieron varias apreciaciones. Primero, por primera vez se introdujo de que si era posible o no esa nueva modalidad de responsabilidad administrativa. Y infortunadamente no se pudo concretizar, puesto que se utilizaron varios argumentos por cuanto el carácter abstracto y general que tenía la ley.
en cuanto de que primero no encontraba una antijuricidad, que más adelante hablaremos de ese término, en cuanto al actuar que tuvo la administración al expedir la ley y mucho menos en sus efectos, y poder hablar así de que encontramos una posible responsabilidad del Estado legislador. Pero entonces, simplemente unos años después, en la misma Francia, se encontraron fueron progresivamente 3 casos donde efectivamente se pudo condenar al Estado mediante funciones de su aparato legislador. Tal fue el caso de Bovero, el caso Fleuret y el caso Sautex et Desmond. Nombres franceses, no manejo mucho el tema, el lenguaje. Pero básicamente los 3 casos que tienen una periodicidad muy prudente entre ellos, primero fue en 1938, después en 1944 y el último fue en 1963. Básicamente los 3 casos eran lo mismo. El primero era el Estado monopolizó también, o monopolizó, no, prohibió el uso de otros elementos que no sean los cereales mediante la producción de cerveza en cuanto a todo el territorio del pueblo francés, y esto, en este orden de ideas, obligó al cierre de varias fábricas de este producto, o varias fábricas que manejaban esta alternativa para la cerveza. El caso Bovero, que es el último que se concretizó, pues es acerca de unos arriendos de unos militares. Y los 3 casos tienen unos elementos en común, en los cuales las leyes se ocasionaba lo que en Colombia se conoce como daño especial. La teoría francesa lo manejó como el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que tienen los administrados, o que deberían tener los administrados, pues. Bajo esta teoría de daño especial, ya trayéndolo a nuestro contexto actual, se pudo concretizar de que sí hubo un daño efectivo, de que efectivamente toda esta actividad del ente legislador de la administración conllevó a que, más allá de que las leyes estuvieran acorde al ordenamiento jurídico, tuvieran efectos negativos entre unos contados administrados. En países como Inglaterra, esta figura es totalmente impensable, no se ha regulado, se han hecho ciertos intentos, pero hasta el momento no se ha podido concretizar. En países como Estados Unidos, pues la única figura que pues podrían tener los administrados es la quinta enmienda de reforma a la Constitución, en el cual prevé los casos de indemnización para los casos de expropiación. En el caso de la doctrina italiana, ellos no tienen legislado como tal esta figura, sin embargo, doctrinariamente se ha introducido que mediante cuando una ley establezca unos perjuicios mediante sus efectos, pues es posible condenar precisamente esta actuar del Estado legislador. Aterrizamos ahora en un escenario muy importante y que a mi parecer es un ejemplo a seguir, porque es el camino que debe seguir el Estado colombiano, y es del pueblo de España. Ellos no tenían esta figura contemplada, o más bien no se había podido desarrollar sino hasta la Constitución de 1978, en la cual se establece la responsabilidad administrativa mediante 2 artículos, el 121 y el 138, pero se establecía únicamente la responsabilidad Estado judicial y Estado administrador o Estado ejecutivo. Excluía entonces la del Estado legislador, pero la doctrina y la jurisprudencia española pudieron rescatar esta figura, en el entendido de que hubieron muchas posturas en cuanto a la oposición de una posible responsabilidad de Estado legislador y pues aquellos que apoyaban la implementación de la misma. Concretamente,
el debate se encuentra en que si el Estado es responsable por todos los efectos que tengan antijuricidad mediante la prestación de servicios públicos, a pesar de que no se haya contemplado una posible responsabilidad legislativa, para ellos la actividad de su ente parlamentario se considera un servicio público y por lo tanto cabe la posibilidad, como algún sector lo decía, de hablar de una responsabilidad por parte del mismo ente. Muchas fueron el debate y hasta tal punto de llegar jurisprudencialmente a tres consensos. Primero, la posibilidad de que una ley prevea una indemnización a raíz de sus efectos. Segundo, la posibilidad de que si bien la ley no prevea esta indemnización, no la excluya del todo. Y como tercero, la posibilidad de que el hecho de que la ley excluya totalmente esta indemnización por parte de una ley. Y como tal, dentro de la práctica sí fue posible la aplicación de, primero, las leyes que tenían la indemnización respectiva por los perjuicios que ocasionen, y como segunda medida, las leyes que si bien no tenían esta medida contemplada, no era excluida por parte de la ley y era aplicada por parte de los entes judiciales en sede contenciosa. Aterrizamos en este orden de ideas a nuestro ámbito colombiano. Hay argumentos de peso. Bueno, antes de iniciar cómo empezó esta teoría que hay, es muy importante hablar de que hay argumentos y que los tuvieron en todo este recorrido, en todos estos países que hicimos el respectivo recorrido, que se oponen con vehemencia a una posible responsabilidad legislativa. Tal es que, por ejemplo, la ley en un Estado social de derecho es producto de la voluntad soberana del pueblo. Y en este orden de ideas no se podría responsabilizar a un Estado en el mismo ejercicio de esa actividad soberana. Como segunda medida, constitucionalmente hay una prohibición a la inviolabilidad del voto del congresista. Y como tercera medida, y que es un carácter muy subjetivo y a mi parecer también es producto de mucho debate, en el cual una vez regulada o aceptada por completo la teoría de que es posible una responsabilidad legislativa, nuestros queridos y muy respetados parlamentarios dejarían de legislar. Por miedo, se cohibirían, se impedirían, como lo quieran llamar, pero no habría ningún tipo de actividad por parte de nuestro ente legislativo. Ya será un carácter de coacción psicológica, como lo han llamado ciertos doctrinantes, que para efectos no estoy de acuerdo, pero ya eso es tema de discusión otro día. Encontramos entonces que en el año de 1990, un poco antes de la reforma a la Constitución, en el departamento del Valle del Cauca impone una ordenanza de índole tributaria para los licores extranjeros. Y es a su vez que una de las sociedades demanda la nulidad en sede administrativa de dicha ordenanza, mientras todo el proceso llevaba su curso, pues el Consejo de Estado simplemente no encontró un motivo de suficiente peso como para tal ordenanza y por consiguiente declaró la nulidad, cosa que favoreció mucho el proceso en que se encontraba esta sociedad, y se buscó más bien el poder condenar los perjuicios ocasionados por esta ley, pero fue imposible encontrar un consenso. ¿Por qué? Bajo los mismos argumentos que fueron utilizados en primera instancia bajo la teoría doctrinaria francesa, que el carácter, primeramente que la ley tiene un carácter imperativo
Segundo, a su vez la ley es un carácter general y abstracto. Y tercero, esa ordenanza, pues, con la misma fuerza de ley, de verdad no encuentro diferencia más allá del órgano que las pide, no previó dentro de todo su reglamentación una indemnización y también una retroactividad que no se encontró dentro de la sentencia del Consejo de Estado al momento de anular dicha ley. Quiero entonces que nos vayamos un poco más allá. En el año de 1992, la Corte Constitucional, con magistrado oponente Ciro Angarita Barón, se pronunció también al respecto mediante la posibilidad de hablar en Colombia concretamente de un Estado legislador. ¿Qué pasó en ese entonces? Pues el magistrado oponente, la corporación encontró consenso en cuanto a que una ley que transgreda los derechos fundamentales de los administrados, de primera medida, pues deberá tener un carácter de inexequibilidad por parte de la corporación. Eso lo dejó muy claro, pero a su vez abrió la responsabilidad de poder condenar al Estado bajo esta transgresión de derechos fundamentales por medio de la actividad legislativa. Avancemos unos pocos años, y es que en el año 98 el Consejo de Estado, mediante una sentencia, por primera vez en la historia de Colombia, pudo condenar la responsabilidad del Estado legislador. ¿Qué pasó en ese entonces? Miremoslo de esta manera. Una persona en excelente estado de salud va caminando de lo más tranquila por la autopista norte, cerca de la autopista norte, en la ciudad de Bogotá, cuando de repente una camioneta pierde el control y arrolla o embiste a este sujeto. Bueno, quiero dejar por fuera la discusión penal, no es tema que nos compete ahora mismo, pero entonces, hasta el momento, encontramos el típico caso que vemos en clase acerca de responsabilidad civil extracontractual. Hubo un daño, se recopilaron todos los elementos del daño, cabe operar la respectiva indemnización por los perjuicios de ese daño. Pero entonces, añadámosle algo al ejemplo. Este vehículo que atropelló al hombre pertenece al cuerpo diplomático de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cambia algo? Lo cambia todo, la verdad. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena, que regula sobre las relaciones diplomáticas, establece, o más bien prohíbe, la responsabilidad diplomática bajo muchas modalidades y en este tipo de casos. Y como tal, estaba esa Convención de Viena estaba vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se había hecho todo el respectivo proceso y había la ley cuando el Congreso la decidió aprobar dicha convención. La familia de César Julio Cuervo, que fue entonces la persona que falleció, buscó entonces bajo todas las jurisdicciones que pudo, de verdad hizo un recorrido que se notaba que necesitaban esa reparación, llegaron hasta la misma Corte Suprema, cuando esta simplemente se limitó a declararse por fuera de competencia para conocer dicho asunto. Es a su vez que después de un largo proceso, el Consejo de Estado se pronuncia al respecto, decide de fondo sobre el asunto y declara la responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores por la negociación de ese tratado internacional, de esa convención, y posteriormente la del Congreso de la República por haber aprobado esa ley. Aquí el debate entonces es otro. ¿Por qué se declara la responsabilidad de una ley que primero
es de carácter constitucional, está exequible, no ha tenido ningún tipo de problema, está vigente en el ordenamiento jurídico, pero que de una u otra manera le ocasionó un daño a una persona. Y es así que el Consejo de Estado acogió la teoría de el desequilibrio de las cargas públicas, o como lo he dicho, aquí lo conocemos como daño especial, y de ese mismo modo determinó que el Estado, mediante una actividad totalmente lícita, totalmente constitucional, le ocasionó un daño especial a la familia de César Julio Cuervo. Antes de pasar a la última sentencia, quiero reflexionar un poco sobre las modalidades que se puede presentar esta responsabilidad del Estado legislador. Muchas son las imputaciones jurídicas que se hacen con respecto a la responsabilidad administrativa extracontractual del Estado. Primeramente, toda esta teoría de responsabilidad en el Estado colombiano nace a partir del artículo 90 de nuestra Constitución Política, o mejor como es conocido como el régimen general de responsabilidad patrimonial del Estado, que inclusive consagra la acción de repetición para el mismo Estado. Dentro de esta cláusula general de responsabilidad patrimonial encontramos que el Estado sí debe responder en los casos que se ocasione un daño y que este daño sea antijurídico. ¿Qué es la antijuricidad? Pues dentro de sede administrativa se maneja un término, un concepto mucho más sencillo que el que es manejado en materia penal. Yo particularmente me quedo con la definición que dio la Corte Constitucional como magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero del año 93, en el cual declaró que la antijuricidad es todo ese daño que recibe un administrado y en el cual éste no ha tenido por qué recibirlo o no se encuentra la justificación de por qué recibió este daño. ¿Por qué? Porque también el tema de la antijuricidad se concentra también en un debate que ya se superó, pues, ya está superado, pero que era muy interesante en ese entonces. Y es de que el Estado, en el medio de ese ejercicio de toda la actividad soberana que ejerce, pues obviamente va a producir ciertos efectos y algunos de esos negativos dentro de todos los administrados. La cuestión es cuándo una persona no está en la obligación de soportar tal efecto y cuándo sí. En fin, ya en ese entonces la Corte pudo sentar criterio y hasta el momento no hay mucha discusión acerca de eso. Dentro de las distintas modalidades de imputación que se encuentra la posible responsabilidad administrativa, encontramos el riesgo excepcional, el daño especial o la falla en el servicio, entre otros. Principalmente para nuestro tema de discusión, centrémonos en dos, en la falla en el servicio y en el daño especial, que posteriormente hablaremos de una tercera, que es la tesis que actualmente el Consejo de Estado se encuentra desarrollando, que es acerca de la confianza legítima de los administrados con respecto a estas leyes que esperamos que esperamos el gobierno en que el gobierno o cualquier ente que actúe como legislador, mayoritariamente es el Congreso, claro está, expida. Bueno, ¿qué entendemos entonces brevemente? Estoy seguro que muchos conocen, pero creo que, por ejemplo, hay gente que de otras carreras. Bueno, brevemente, la falla en el servicio, como lo describe Saavedra Becerra, opera cuando la administración, en medio del ejercicio de la actividad pública, ha funcionado mal, ha funcionado tardíamente o simplemente no ha funcionado. Estas son las tres modalidades en las cuales la doctrina encuentra criterio de que se puede presentar y jurisprudencialmente también la falla en el servicio.
Hablando del daño especial, encontramos obviamente ese toque de antijuricidad muy necesario para hablar de hablar de ese tipo de responsabilidad, pero sumémosle dos tipos de elementos, una normalidad y una especialidad. La especialidad se define sola, pues, es que los efectos negativos de esa ley, pues, tengan como un receptor determinado, sector ya particularizado, individualizado, como ha sido todos los casos que hemos visto, que por ejemplo, cuando el Estado monopoliza el ejercicio de una actividad, todos aquellos que antes ejercían esta misma actividad económica, pues ya se encuentran, reciben la especialidad del daño. Y la normalidad, que es cuando no es esperada dentro del ejercicio de las funciones del aparato político, sucedan cierto tipo de incontingencias o cierto tipo de anormalidades. En la sentencia, creo que la más importante que hay al respecto, con el magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, del año 2006, un ciudadano en ejercicio de la acción pública de demanda de inconstitucionalidad demandó en ese entonces el artículo 86 del Código de lo Contencioso Administrativo, que regulaba la reparación directa, y lo demandó de inconstitucionalidad por supuestamente contrariar al precepto constitucional del artículo 90. El artículo 86 del Código Contencioso hablaba de la acción de reparación directa, y en medio de la redacción que tenía, se excluía totalmente la posibilidad de poder de utilizar esta figura jurídica para demandar los perjuicios ocasionados por el Estado legislador. Y el accionante lo consideraba contrario al artículo 90 de nuestra Constitución, puesto que este tipo de responsabilidad esta cláusula pues de responsabilidad era genérica, y en ese entonces se podía hablar de una responsabilidad del Estado legislador. La Corte entró entonces a hacer un análisis muy riguroso de lo que esta posible omisión de no contemplar dentro de la reparación directa la figura de poder demandar por responsabilidad legislativa. Hace diferenciación en lo que es omisión relativa y omisión absoluta. Estableció de que lo que se encontraba dentro del artículo 86 era una omisión relativa, que no se podía pronunciar al respecto, pues lo que ella hacía era ajustar el precepto legal demandado a nuestra Constitución política, y no podía declarar inexigibilidades por omisiones, pero sí podía exhortar, así como lo había venido haciendo de años anteriores, como por ejemplo hizo con el homicidio por piedad, muerte asistida, una sentencia del año 1997, en el cual exhortó al Congreso, pero al día de hoy estamos esperando. Y esto me lleva al otro problema. Cuando la Corte en una sentencia exhorta al Congreso a legislar sobre cierto punto porque hay una omisión, ya sea relativa o absoluta, en algunas ocasiones ofrece un término perentorio para ejercer esta misma actividad. Tal fue el caso de las relaciones patrimoniales de las uniones maritales de hecho con personas del mismo sexo. El gobierno exhortó, la Corte exhortó, el Congreso no legisló al respecto, y la Corte simplemente lo que dijo, bueno, si pasado tanto tiempo el Congreso no lo hace, pueden ir a una notaría y declarar la unión marital para efectos matrimoniales, y tal cual es como se vive actualmente. Al punto, bueno, me están pidiendo un poco de saber se me está acabando el tiempo, entonces me queda mucha tela por cortar, pero quiero aterrizar en el caso concreto del COVID-19. Hablamos de responsabilidades del Estado legislador como tesis que ha venido desarrollándose dentro de nuestra doctrina y jurisprudencia
con argumentos que se oponen y con argumentos que están a favor de la misma. Personalmente, en un Estado social de derecho, considero que debe ser totalmente admisible esta actividad y más o menos así lo ha venido entendiendo el Consejo de Estado. ¿Qué pasa entonces cuando cuando unas de esas actividades del Estado legislador, aterricemos el caso en concreto? El gobierno nacional, mediante todos estos decretos que está teniendo por el estado de excepción, opera en una falla del servicio, en un daño especial o vulnera la confianza legítima como última modalidad o como nueva modalidad de imputación que está desarrollando el Consejo de Estado. ¿Qué sucedería? La verdad se me ocurren varios casos prácticos, los diré muy brevemente. Algunos son, se descartan solos, por así decirlo, para no utilizar otro término. Otros sí creo que es muy importante dentro del ejercicio académico plantearnos esa posibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la curva de infectados por el coronavirus no baja y sigue en incremento? Y llegado el 27 de abril, el presidente de la República, en medio de esta actividad legislativa, que eso es lo que está haciendo, ordena el aislamiento inteligente como iba a ser. Y a su vez incrementa abruptamente esta curva de infectados por el COVID-19. ¿Qué sucedería si, por lo tanto, el gobierno, mediante otro de estos decretos de estado de excepción, monopoliza alguna de las actividades del sector primario y afecta gravemente, bajo cualquier pretexto, a los campesinos y pequeñas empresas de la agroindustria? O más bien, que creo que es el tema más importante, es la hora y el gobierno no tiene concretamente, que ya tuve la oportunidad de leer el borrador, pero concretamente no tiene el decreto que va a ayudar a las personas privadas de la libertad. Vivimos hace 2 semanas y media un escenario muy feo en la cárcel Modelo y La Picota en Bogotá, donde hubo un considerable número de muertos en medio de la protesta que estaban realizando, en la inconformidad de no tener una buena regulación para las cárceles afrontar esta problemática de COVID-19. ¿Qué sucede si el gobierno es la hora y continúa y no legisla, no regula sobre eso? O en su defecto, lo regula y los efectos siguen siendo devastadores para las personas privadas de la libertad. Para nadie es un secreto el hacinamiento que tenemos en las cárceles del país. Ahora imagínense, un solo contagiado, ¿cómo ampliaría el contagio dentro de las cárceles de Colombia? ¿Cómo serían los efectos negativos, el daño ocasionado a los familiares de las personas privadas de la libertad? Y esto es lo que quiero plantear. Aquí es donde vengo a aterrizar. Bajo toda esta teoría de la confianza legítima que ha venido desarrollando el Consejo de Estado, dentro del cual considera que la concretización de un derecho subjetivo es fuente de obligaciones por parte de la administración, debería ser responsable el Estado mediante toda esta situación y mediante la modalidad de Estado legislador. Me explico un poco mejor. Dentro de los primeros casos les ponía cuando el Estado monopolice de pronto la producción de alimentos o la distribución del mismo, o le prohíba mediante alguna ley que determinados productos no se van a seguir ejerciendo. Viene entonces el debate. Cuando la ley es de carácter general, la ley, los efectos, que prima el carácter general sobre el particular, pues no hay discusión alguna. Pero cuando adolece a criterios netamente particulares, se estaría vulnerando la expectativa legítima como lo ha venido conociendo el Consejo de Estado mediante estos derechos subjetivos y que han esperado concretizarse mediante todo este proceso. Por lo tanto, operaría
a mi juicio, una responsabilidad del Estado legislador. Vámonos entonces con el caso de que el gobierno no legisle, no regule nada sobre las personas privadas de la libertad, o como lo viene diciendo, en su defecto lo haga mal. En caso tal lo haga mal, a mi juicio operaría una falla en el servicio, y que operaría también como medio de imputación para la responsabilidad del Estado legislador. Y en caso tal no lo haga como ha venido haciendo, operaría la responsabilidad del Estado legislador por omisión y por transgresión de derechos fundamentales. Porque, si bien aclaremos, toda esta responsabilidad o bien puede ser por acción o también se constituye por omisión en todas las sedes administrativas. Bueno, con eso ya me están escribiendo que pasó un poco del tiempo. De verdad, traté de sintetizar todas las ideas lo más que pude. Sé que es una posición de pronto un poco atrevida, pues como les digo, esta teoría del Estado legislador apenas ha venido en nuestro país pudiendo desarrollarse. Hay todavía muchos argumentos de peso en contra, otros a favor. Hay sentencias que dicen que no, hay provincias que sí, entre otras cosas, pero creo que he sostenido con peso mis argumentos y Nancy, creo que podemos abrir paso a las preguntas. Sí, bueno, mira, la primera pregunta la hace Eduardo Maldonado y dice, bajo el supuesto de que el legislador representa al elector, ¿podríamos decir que estamos ante la presencia de una negligencia legislativa o una negligencia electoral? Muy buena pregunta. La verdad me gustaría hablar de dos aspectos, el aspecto teórico y el aspecto práctico. El aspecto teórico me apego a la definición o a lo que entendemos por ley, que es la voluntad soberana del mismo pueblo. Eso sería el aspecto teórico y por lo tanto te diría, y que inclusive sería hasta un muy buen argumento para hablar de que no es posible encontrar una responsabilidad legislativa por parte del Estado. Pero hablando de la práctica, y pues creo que esto ya no será jurídico, sino ya un aspecto de tipo social. Para nadie es un secreto el gran problema electoral que tenemos. El que una persona simplemente por 40,000 pesos, una camiseta y un sándwich va a salir y vende el voto. Y por lo tanto prácticamente que cede esa soberanía a intereses particulares, o por lo menos así lo veo yo. Y bajo ese sentido práctico y, como digo, ya no jurídico, sino social, la culpa sí sería entonces de nosotros, los que elegimos mal a estas personas que hacen las leyes. Bueno, la siguiente es de Carlos Caballero y dice, hacer responsable al legislador por los efectos nocivos de sus leyes implica demandar indemnización patrimonio ante los jueces. ¿Qué pasará con las finanzas públicas del Estado cuando se acabe el dinero? Ese es otro tema interesante porque Colombia, ambos sabemos, primero, la deuda exterior que tiene, segundo, la deuda pública que tiene, y tercero, pues, todos los procesos que hay de reparación, los podemos ver mediante todos los medios que abundan todos estos procesos en sede contenciosa, y de que en muchos se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado y por lo tanto opera la responsabilidad. Claro que el Estado le queda la figura de la repetición, pero eso para nadie es un secreto que es una figura prácticamente que obsoleta. Claro, pues si no se ha contemplado antes esta figura y queremos venir a implementarla, los efectos van a ser muy nocivos, sobre todo para el tema de finanzas públicas. Pero ante todo estamos en un Estado social de derecho, que debe imperar nuestra Constitución, el legalismo y las garantías fundamentales. Y en un Estado garantista, más allá de las finanzas públicas, deben primar los derechos de los administrados
y no se debe ignorar la responsabilidad del Estado. Bueno, la siguiente la hace nuevamente Carlos y dice, ¿está el derecho subordinado a la política o la política subordinada al derecho? Bueno, eh, bueno, jurídicamente, pues no encontraremos de pronto quizás doctrina, pero jurisprudencia y leyes que hablen qué prima más, política, derecho o leyes, pues no se encuentran. Te doy mi punto de vista personal y es que lo económico domina a lo político y lo político a su vez domina lo jurídico. Bueno, la siguiente creo que es un aporte y la hace Sebastián David y dice, es muy difícil que un Estado se quede sin dinero para pagar sus deudas. Bueno, difícil. También creería que tendría dos aspectos. Teóricamente, pues, teóricamente no. Teóricamente la hacienda pública crece todos los días, pero dentro de la práctica el mal manejo que se le ha dado precisamente a todo el erario, a todos estos dineros para reparar o para cualquier tipo de actividad en sede contenciosa, pues ambos sabemos todo el problema de corrupción que hay. Nuevamente Carlos dice, ¿quién establece los parámetros de responsabilidad legislativa? No puede ser el Congreso porque cae en argumento circular ni la Corte Constitucional, porque los magistrados los elige el Congreso. ¿Puedes repetirle? ¿Quién establece los parámetros de responsabilidad legislativa? Y él dice, no puede ser el Congreso, porque cae en argumento circular ni la Corte Constitucional, porque los magistrados los elige el Congreso. Bueno, precisamente todos estos parámetros de responsabilidad legislativa dentro de una ley aquí en Colombia, inclusive en el mundo no, bueno, hablemos en Colombia, no, pues no, hasta el día de hoy no la encontramos y tampoco creería que la vayamos a encontrar algún día. Eso que el Congreso algún día decida legislar sobre su propia responsabilidad, no, digamos, o sea, lo considero un utópico. Sebastián David Eh, dice, ah, ok, no has terminado. sigue. Bueno, Sebastián David dice, ¿cómo vas a imputar cargos al pueblo por negligencia electoral? No, eso es imposible. Como le digo, cuando le respondí a Eduardo, yo le hablaba de que dentro de lo teórico no, dentro de lo teórico pues, eh, bueno, ya les vino diciendo que es uno de los argumentos principales de los cuales se oponen a la responsabilidad del Estado legislador, en el cual el mismo pueblo es el soberano en las leyes, pero obviamente hay un régimen de responsabilidad y en eso hay una ley estatutaria sobre eso, de que cualquier efecto negativo es por parte netamente de los congresistas. Dentro de la práctica, pues, práctica hablando, incluso hasta mi punto de vista, pues la culpa sí es de nosotros, pero no será posible imputarle esos daños antijurídicos al pueblo colombiano. Bueno, Carlos dice, ¿cómo vas a garantizar los derechos fundamentales y el Estado social de derecho si no hay dinero? Sin presupuesto público, los derechos fundamentales son mera decoración retórica. Se relaciona con otra pregunta que me hizo uno de los compañeros. Como le digo, hablar de que nos vamos a quedar sin dinero es posible. Teóricamente no sería posible, pues. Como les digo, la hacienda pública está más que demostrado que todos los días se incrementa, pero eh, más allá de recibir, eh, más allá de recibir una reparación económica,
sí se dificulta el no recibirla, pero o sea, obviamente el no recibirla sí dificulta una protección de los derechos fundamentales. Pero bueno, ya ese no sería mucho tema de lo que traté, sino yo hablé de la teoría, ya de pronto, más allá de hablar de los efectos, una vez condenado el Estado, creo que se sale un poco el tema. Bueno, Fabio Cotes dice, ¿desde qué punto se puede decir que el problema de la responsabilidad legislativa se causa en tanto se enmarca la garantía en el marco de una constitución poco rígida? ¿Puedes repetirla, por favor? ¿Desde qué punto se puede decir que el problema de la responsabilidad legislativa se causa en tanto se enmarca la garantía en el marco de una constitución poco rígida? Mira que precisamente es por eso, por el tema de que la Constitución sea rígida, ¿no? Que podemos hablar de responsabilidad administrativa por el ente legislador. Y dentro del recorrido histórico pudimos denotar de que hay países que esta figura es totalmente inaceptable. Y me faltó decir que en el fondo, más allá de los argumentos de la doctrina, la jurisprudencia, era por la constitución de cada uno. En el caso de España, de la constitución de 1978, la constitución no excluye esta posibilidad, no está taxativa como si está la responsabilidad de Estado judicial y Estado administrador, pero sí hay una cláusula general en la cual se prohíbe cualquier transgresión por medio del Estado. Y es ahí donde se cimienta todo el desarrollo doctrinario que tiene el derecho español, y a su vez, ambos sabemos todo el garantismo de derechos humanos que se encuentra en la Constitución de Francia, y también permitieron que esta teoría se pudiera desarrollar. ¿Aló? Bueno, hasta ahora esa es la última pregunta. No sé si alguien más tenga algo que decir o pues colocar algún aporte. Sí, sí. Bueno, si no es más ni es menos, sé que lo que dije de pronto pudo ser muy confuso. Traté de resumirlo lo más que pude. Tenía 30 minutos, sé que me pasé por ahí unos 10 minutos, pero de verdad es que es una discusión bastante amplia. Hay muchas sentencias, mucha doctrina, poca legislación. Entonces traté de resumir lo más que pude. Y al final puede que mi posición sea un poco criticada. Algunos la pueden compartir, repito, el Consejo de Estado se pone de acuerdo si sea posible o no, y ahora que yo hable de que podamos condenar al Estado colombiano en aspecto de legislativo, pero por el presidente de la República en este estado de excepción, pues resulta aún más de conflicto. Pero no, yo creo que todos me conocen y cualquier duda, aquí estaré. Bueno, Santi, te damos Muchas gracias a las todos. gracias por haber participado y haberte decidido a compartir un poco de tus conocimientos con nosotros. Pues a todos los chicos decirles que está la invitación abierta para si de pronto les nace hacer lo que Santiago en estos momentos pues acaba de realizar, nos pueden escribir al interno, programamos de pronto el tema que quieran llegar a hacer pues la ponencia y vemos la disponibilidad para que se empiece a hacer el live. Muchas gracias a todos por asistir. Sin embargo, hacerles énfasis en que vamos a terminar este live, pero inmediatamente iniciaremos otro con la ponencia de María Camila Rojas sobre independencia e imparcialidad de los jueces. Así que les pedimos a todos que no se desconecten, finalizamos y de una vez empezamos con el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.